Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, chicas, comenzamos, si nos hace tarde. Ahí se le está complicada para entrar, parece. Me pone uniendo y no. A ver. A ver, están todas. Bien. Bueno, Ángel, G. No, porque ahí me ponía Vane, no se puede. Ah, bueno, pero ahí está. Ahí pudieron entrar. Bien. La única que está pudiendo entrar parece que es Cele. Que no. A ver ahí. No pasa nada. A ver, vamos a ver qué pasa. No sé, hay alguien que me diga, pues no veo si entró. Ahí está, entró Cele. Ahí está. Porque no se me parecía como que no podía. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Además del frío, dejando de lado eso. Mucho trabajo práctico, mucho estudio. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Muchas cosas? Más o menos. Más o menos. Más o menos, tampoco tanto. ¿Eh? Bueno, vamos a empezar entonces con el trabajo. Algo vimos ya un poquito, pero terminar de ver lo que tiene que ver con OSLAC, que es el trabajo práctico número 3. Y empezaríamos. No, esperen, no quiero errar. OSLAC creo que era del 2. A ver si alguien me ayuda, esperen que no tengo. Bueno, el texto de OSLAC, vamos a ver. No me acuerdo qué trabajo práctico es. Si es el 3, por ahí me pierdo con los números. Y después vamos a ver Fernández Rosas. Está acá, mamá, está acá. Alguien que por ahí, si alguien me puede ayudar, qué texto, qué trabajo práctico es mejor. Si no, no hay problema. Bien. Bueno, Tres. el 3, Tres. ¿viste? Bueno, y después Fernández Rosa es el próximo. Yo ya subí un próximo trabajo, háganlo tranqui, hay varios días, hay 20 días para hacerlo tranqui. Después de ir subiendo las notas, están, todos los que han entregado están todos bien. No requieren mayores correcciones, la verdad. Nada. Eh, a ver, ¿dónde está? Acá, no los puedo ver. Está. Nada más que eso. Bueno, empezamos, chicos, entonces. Bueno, nada. Activen la cámara frontal, les dice Itinelli. Y vamos a empezar con el texto de Oslac, que hoy le estoy errando de hoy. El texto de Oslac, que lo que expone Oslac de alguna manera es que la formación del Estado tiene que ver con lo económico. Él pone acento en lo económico, tiene una visión bien marxista, digamos. Él dice que no podemos pensar la constitución del Estado separado de todo lo que tiene que ver con el proceso productivo. Por eso habla de 4 aspectos que contribuyen a la conformación del Estado. El desarrollo relativo a las fuerzas productivas. ¿Qué es una fuerza productiva? La fuerza productiva tiene que ver justamente con todo lo que concierne a la producción del país, ¿no? A la producción del Estado. En su momento ustedes saben que la Argentina era el granero del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Era quien exportaba granos a las grandes economías del mundo, de la parte internacional, de todo lo que tiene que ver con el mercado internacional, y por eso era convertido así, o así se decía, como el país, el granero del mundo. Ese desarrollo que hay de esa fuerza productiva es lo que conforma un Estado. O sea, lo que dice Oslac es que lo económico es lo que conforma un Estado. Lo económico es directamente, digamos, influyente para la conformación de un Estado. Y eso tiene que ver con las fuerzas productivas, tiene que ver con los recursos naturales disponibles. ¿Por qué era el granero del mundo en su momento Argentina? Y bueno, porque la parte de agricultura era muchísimo, muy fuerte, y después también con el pasar del tiempo se convirtió en lo que conocemos hoy como uno de los países que más exporta carne vacuna en el mundo, y también es un país muy ganadero, ¿no? Por lo cual es otro de los recursos que tenemos, además de todos los recursos que tenemos en todo el país a lo largo y a lo ancho, con la diversidad que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, lo que dice Oslac en sí es que, digamos, las políticas sociales, lo que nos interesa a nosotros, las políticas sociales están sí o sí vinculadas al proceso productivo. O sea, las políticas sociales tienen que ver con lo económico, porque a veces nosotros pensamos que la política social, como es lo que nos interesa a nosotros, está totalmente aislado, no tiene nada que ver con nuestra carrera, no tiene nada que ver con nada la economía. Y sí, la economía tiene que ver con todo, y sobre todo con las políticas sociales. Entonces dice Oslac,
hay que pensar al Estado como inmerso en un sistema mucho más amplio, ¿eh? Argentina no es lo mismo que haya sido colonizado o no, no es lo mismo que haya sido una colonia española como lo fue, o si hubiese sido una colonia portuguesa. Obviamente que no. Todo esto hace que el Estado y la sociedad sea lo que hoy es. Digamos, toda esa conformación del Estado argentino en su momento, toda esa parte histórica, toda esa parte de la fuerza productiva, lo económico y demás, hizo, digamos, que se conforme el Estado que hoy tenemos, y así también, obviamente, estén delineadas nuestras políticas sociales que tenemos hoy en día. Si ustedes algún día yo les pregunto, ¿las políticas sociales están vinculadas con el proceso productivo? Ustedes tienen que decir obviamente que sí, que, es, que está totalmente vinculado con lo económico. ¿Por qué aclaramos esto? Porque muchas veces escuchamos a muchos funcionarios, políticos y demás, tratando de separar como un compartimiento estanco la política económica, la política social, como si fueran por diferentes carriles, y obviamente que todo lo que concierne a la economía va a tener que ver con la política social. A ver, dando un ejemplo, si nosotros tenemos una economía, digamos, estable, una economía que genera empleo y demás, la política social va a tener que ver más con los derechos laborales de los trabajadores que con planes de asistencia, de asistencialismo, sea IFE, ingreso familiar de emergencia, como se quiera llamar, o refuerzo de ingreso, como se quiera llamar. ¿Se entiende? Si tenemos una economía estable, una economía donde no habría tanta inflación, donde no hay tantos aumentos de precios generalizados, una economía donde sea más fuerte nuestra moneda local y no tan fuerte las monedas internacionales como es el dólar, que mueve toda nuestra economía, y sería distinto, y ese distinto también sería distinto para las políticas sociales. ¿Se entiende? Vamos entendiendo, eso es lo que dice Oslak. Oslak quiere darnos a entender que no van como por carriles separados, que cada uno hace su juego y ya está. No, lo económico determina de una manera increíble las políticas sociales. Si esas políticas sociales van a ser universales, esas políticas sociales van a ser focalizadas, dependiendo la economía del momento, esas fuerzas productivas, ¿no? Ese proceso productivo. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Vamos? Bien, seguimos un poquito más. Entonces, lo que dice Oslak es que el Estado es una relación social y un aparato institucional. Esas dos cosas. Entonces, si yo le pregunto cómo define Oslak el Estado, ahí tienen la definición. Por un lado lo define como relación social y por otro lado como aparato institucional. Ah, eso, recuerden no tener que tomar nota, no hace falta porque yo después les paso las diapositivas. Eh, en esa relación social que tiene, digamos, que lo ve al Estado, es la existencia de relación de dominación. El Estado implica dominación. O sea, depende del Estado que estemos hablando, el proceso productivo, la ideología, las creencias sociales, los valores, esa relación social. No estamos hablando de un Estado, el que tenemos en Argentina, de un Estado democrático, por lo cual las relaciones sociales son democráticas, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero podemos expresarnos con libertad, en donde sea, en donde se nos cante, básicamente. Tiene que ver también con el proceso productivo, obviamente que tiene que ver con el proceso productivo, como decíamos recién, tiene que ver con las creencias que tiene la sociedad, tiene que ver con los valores. Pero también se habla, que es lo que más se habla como Estado, ¿qué se habla como cuando hablamos de Estado? ¿Qué es lo que primero se me viene a la mente? Como un aparato institucional, ¿no? Como una institución. Eso es lo que, cuando uno dice, ¿qué es el Estado? Y bueno, es una institución, ¿no? Como un aparato institucional, como la institución madre de todas las instituciones, por decirlo así, ¿no? De alguna manera. Y lo que dice Ola, que es que el Estado como aparato institucional es la forma en que se materializa esa dominación. ¿Eh? El conjunto de normas, leyes, ministerios, que dan lugar para que justamente esa dominación se materialice de una determinada manera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, a través de las leyes que formulan y sancionan como es la Cámara de Diputados y Senadores, obviamente que el Estado nos domina de alguna manera. ¿Se entiende esto? Vamos por ahí. De alguna manera nos domina, ¿no? O sea, no más que obviamente que la Cámara de Diputados y Senadores de nuestro país, como de tantos países, digamos, supuestamente nos tendrían que estar representando, tendrían que estar representando nuestros intereses. Si después lo hacen o no, ya es otro tema, es para discutirlo de otra manera. Pero sí es cierto que nosotros tenemos una democracia representativa en nuestro país y que deberían ellos de alguna manera, digamos, representarnos y que, bueno, pero no deja de esa representación, no deja de ser una dominación, ¿se entiende? O sea, esas personas que fueron elegidas por nosotros sancionan leyes
o en todo caso en los pueblos ordenanzas, el legislativo, serían los concejales, digamos, que de alguna manera nos dominan, porque nos marcan qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Básicamente. Entonces, eso dice Ola, que se ve al Estado como aparato institucional, pero también como relación social, se lo ve de las dos maneras. Y en ese sentido, tenemos que hablar de un concepto que no se habla mucho, pero que es importante que nosotros los trabajadores sociales sepamos, que es el de estaticidad. ¿Qué es este concepto? Es la adquisición por parte del Estado de una serie de propiedades. Vamos a verlo de a uno para poder entenderla. Una es la capacidad de externalizar su poder. ¿Eh? ¿Qué es eso? Que el Estado se pueda convertir en una unidad soberana. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo logra? ¿Nunca he escuchado hablar de la soberanía? Alguien prenda el micrófono si quiere. ¿Alguien escuchó hablar de la soberanía alguna vez? ¿Qué es la soberanía para ustedes? Hay un Día Nacional de la Soberanía. Abran el micrófono. Vamos. ¿Tiene idea de qué quiere decir la soberanía? No. Como un gobierno del pueblo, ¿Cómo, Euge? No te escuché. como un gobierno del pueblo que tenga identificación, autoridad, poder. Exacto, exacto. Bien. Bueno, podría ir por ahí, sí. Pero ¿quién da esa soberanía? ¿Quién otorga la soberanía a un país? El pueblo para mí. Sí, el pueblo es una cuestión. Y otra cuestión es los otros estados, los otros países. Gobierno. O sea, ¿quién reconoce a Argentina como un país soberano, legítimo, constituido democráticamente y demás? Los otros países, ¿no? O sea, entonces, Y es la política y el Estado. exactamente la política, en este caso internacional, en el caso hoy la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nos reconoce a los argentinos, digamos, como una patria soberana, como un Estado y demás, que tiene su territorio, sus leyes, sus normas y demás. Por eso la Argentina reclama hace mucho tiempo la soberanía de Malvinas, digamos, ¿no? Hace mucho tiempo que se viene trabajando para reclamándola de manera obviamente diplomática, ya no por vías bélicas, por vía de la guerra, sino por una cuestión ya por vía de la diplomacia. ¿Tá? Entonces, un Estado, para que sea considerado Estado, tiene que poder externalizar su poder. ¿Cómo externaliza su poder? Cuando, digamos, los demás Estados lo reconocen como tal. ¿Tá? Otra propiedad para que sea considerado como Estado es la capacidad de institucionalizar su autoridad. O sea, el Estado tiene que tener una estructura de poder que garantice el monopolio sobre los medios de coerción. ¿Qué es esto? En la Argentina de hoy, eh, ¿quién es la máxima? A ver, no. ¿Cómo hace el Estado, para plantear diferente, cómo hace el Estado en nuestro país para, digamos, garantizar la autoridad, para poder justamente garantizar el monopolio sobre los medios de coerción? Lo hace a través de la policía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estructura policíaca, que digamos, en caso de que, con la policía a nivel interno y a nivel externo, en la frontera, con todo lo que tiene que ver con la parte militar, ¿no? Con esto de que no puede entrar cualquiera al país, sino que obviamente tiene que pasar por algún control previo y demás. Entonces, el Estado debe tener esa capacidad de poder institucionalizar la autoridad. ¿Cómo se hace? A través de una estructura de poder. ¿Cuál es la estructura de poder en nuestro país? A nivel interno, la policía, en sus diversas formas, y también a nivel frontera, a nivel externo. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. A nivel externo, lo que tiene que ver justamente con la parte militar. Otra propiedad que debe tener el Estado, la capacidad de diferenciar su control. ¿Qué quiere decir esto? Que el control que el Estado ejerce sea socialmente legítimo. La policía no puede venir, reprimir, estas son las quejas que tanto hay cuando la cuestión social se visibiliza, se reclama sobre lo que ustedes consideren, a ver, vamos a poner un caso, los femicidios. Está bien que la sociedad salga, digamos, justamente a protestar sobre esta cuestión sobre esta problemática vigente que tenemos en la Argentina que tiene que ver con los femicidios, pero obviamente no puede ejercer, digamos, una represión que
que indique, digamos, el malestar, o que lleve, digamos, no solamente a heridas, muertos y demás de los argentinos, de los que están reprimiendo en ese momento, sino, digamos, lo que es importante que, digamos, nosotros como sociedad podamos reconocer digamos, para que sea totalmente legítimo, ¿no? Que el control que el Estado ejerce sea legítimo, no que pase, digamos, no que vulnere, digamos, de alguna manera los derechos humanos en este caso, ¿no? Por ejemplo, entonces, volvamos al ejemplo que estaba dando de las marchas. En una marcha, la policía puede controlarla, puede neutralizarla y demás. Lo que no debería hacer nunca es reprimir. Bueno, ¿sucede? Sí, sucede, ¿no? Eh, Eso es lo que no debería pasar justamente. Y dejar que también la sociedad pueda manifestarse de alguna manera. Esa es otra de las propiedades que debe adquirir un Estado. Y otra, que es la que más por ahí visible, la que por ahí más vemos, la que por ahí más notamos, que es la capacidad de internalizar una identidad colectiva. Nosotros en Argentina tenemos una identidad colectiva, que ya lo hemos hablado en otras clases, que tiene que ver, no sé, obviamente con nuestros símbolos patrios, tiene que ver con nuestro lenguaje, tenemos un lenguaje muy particular, un dialecto muy particular los argentinos, el mate, el folclore, nuestros futbolistas argentinos, nuestros cantantes, o sea, hay muchas cuestiones que crean un sentido de pertenencia y son la emisión de símbolos, digamos, que refuerzan ese sentido de pertenencia y permiten el control ideológico como un mecanismo de dominación, ¿no? Eh, ¿Como cuál? El lenguaje. El lenguaje unifica. Así surgen, digamos, los sistemas escolares. Y los sistemas escolares no son ni más ni menos que para qué sirven, para operar como mecanismo de control para lograr la dominación. Ustedes recuerden que los sistemas escolares se crean en su momento justamente para crear obreros, básicamente, ¿no? Después de la revolución industrial había que crear obreros, ya no se trabajaba de manera independiente artesanal, y había que crear obreros que puedan hacer en una cadena de montaje, digamos por así decirlo, puedan hacer tareas repetitivas y sean responsables y demás. Se crea el sistema escolar y a través de eso se crea un mecanismo de control, ¿no? A ver, eh, creo que esto es para debatirlo muchísimo, pero cada vez que asume un gobierno nuevo al país, cambian los diseños curriculares de todo lo que tiene que ver con la escuela primaria y secundaria, ¿no? Creo que acá lo sabemos todos, ¿no? Hay diferentes formas de nombrar a los mismos, por ejemplo, en lo más visible en la historia, los mismos acontecimientos históricos, depende quién esté el gobierno de turno, se mira de una forma o de otra, según lo que pase, ¿no? ¿Se entiende esto? A ver, el sistema escolar es un sistema, obviamente, que es un sistema de un mecanismo de control. Eh, y en ese mecanismo de control, digamos, se logra la dominación de alguna manera. Entonces, todo esto que dice Ola, lo que yo quiero que quede como muy claro, que el Estado no surge por generación espontánea, no es que se da así de la noche a la mañana, el Estado argentino, entre otros, ¿no? Sino que viene de un proceso formativo, donde van adquiriendo ahí atributos que en cada momento histórico tienen que ver con presentar un distinto nivel de desarrollo. Justamente para eso se estudia la historia, no es todo tan así nomás de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso bien formativo y nada, considerar que no se crea de la noche a la mañana ni en la Argentina ni cualquier estado. Bien, dicho esto, tenemos que decir que para mí lo más importante que dice Oslak es que el Estado tiene un doble carácter, es abstracto y material a la vez. En el plano material hay un surgimiento, digamos, surgimiento, desarrollo dentro de un ámbito territorialmente delimitado, hay intereses bien diferenciados, y esos intereses diferenciados tienen que ver con la sociedad capitalista, lo que decimos siempre, mientras están los burgueses que tienen todos los medios de producción, está, digamos, el proletariado, nosotros los trabajadores, que lo único que tenemos es nuestra mano de obra y que estamos obligados a venderla, ¿no? Entonces, en el plano material, digamos, hay intereses bien diferenciados en esa sociedad capitalista y el Estado, de alguna manera, de manera material, tendría que intervenir en ese sistema capitalista que de por sí ya es desigual, ¿no? Se entiende que el sistema capitalista, digamos, una de sus características principales, o mejor dicho, la característica más importante que tiene un sistema capitalista, es la desigualdad, ¿no? Necesita de la desigualdad para justamente poder funcionar, ¿no? Porque el capitalismo se basa de eso, de que yo tengo los medios de producción como burgués, como capitalista, y que vos no los tenés, entonces vos estás obligado a mandarme la fuerza de trabajo. Y que a mí como capitalista me conviene que haya un montón de desempleados, obviamente, para que tener los salarios lo más bajos posible y así crear el ejército de reserva. Con ese ejército de reserva, que es
todo el cúmulo de desempleados, yo voy a tener más beneficios, más ganancia, porque me va a mantener el salario lo más bajo posible. Porque si a vos no te gusta ganar 70 lucas al mes, no te hagas problema, porque debe haber 50.000 personas afuera de la empresa que deben querer trabajar. ¿Se entiende? Por eso, por esa misma plata. Entonces, el Estado, el sistema capitalista, no el Estado, el sistema capitalista es obviamente intrínsecamente desigual. Es necesario que sea desigual. O sea, eso hay que entenderlo. ¿Y cómo se visibiliza el Estado materialmente? Ahí dice Oslak. Interviniendo justamente, interviniendo en esa desigualdad, tratando de que esa desigualdad no sea tan grande, ¿no? ¿Y cómo interviene la pregunta que les hago? ¿Cómo creen ustedes que interviene el Estado para que esa desigualdad no sea tan grande? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se les ocurre? Sistema capitalista, Argentina. Estamos de acuerdo todos que estamos en un sistema capitalista. ¿Cómo hace el Estado para intervenir para que esa desigualdad entre los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen no sea tan grande, no sea tan abismal? ¿Cómo hace? ¿Qué se les ocurre? ¿A través de qué? ¿Cómo lo hace el Estado? ¿Cómo interviene el Estado? ¿O no interviene por ustedes? ¿Qué piensan? Tiren cualquiera, no hay problema. Si no, estamos aprendiendo. A través de políticas públicas. A través de De políticas políticas públicas. públicas. Excelente, Eugen, muy bien. A través de políticas públicas. Es la única manera. O sea, diseñar y ejecutar las políticas públicas. En este caso, en lo que nos compete a nosotros en esta materia y sobre todo lo que tiene que ver para poder, digamos, que esa desigualdad no sea tan grande, son las políticas sociales, justamente lo que se trata esta materia, ¿no? Esas políticas públicas, específicamente las políticas sociales. Ahora vamos a ver cuáles son las políticas sociales. Y en el plano ideal, en el plano abstracto, el Estado es la creación de símbolos generadores de sentido de pertenencia, que está por encima de esos intereses antagónicos. Nada, esto que siempre se dice, nación sin Estado se puede, pero no un Estado sin nación. A ver, es muy claro, digamos, toda la parte que tiene que ver con los símbolos generadores de sentido de pertenencia. Por ejemplo, lo más fácil para darnos cuenta son todos nuestros símbolos patrios, ¿no? Están vigentes ahora en esta semana de mayo que pasó. Así que en esto, digamos, lo que dice Oslak para tenerlo en cuenta es que el Estado es abstracto y material a la vez. Está siempre interviniendo en esta desigualdad propia del sistema capitalista, o debería estar, de alguna manera, pero también en el plano, digamos, abstracto, eso es el plano material, en el plano abstracto tiene que ver justamente con crear estos símbolos generadores de sentido de pertenencia, que va de los símbolos patrios, desde el lenguaje, el idioma, el dialecto, como quieras decirlo, y todo lo que tiene que ver con lo cultural. ¿eh? Eso sobre todo. Bien, para despertarnos, vamos con un jueguito de rapidito. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos ahí? ¿Estamos atentos? Quiero Sí, una... estamos. Estamos activos, bueno, estamos activos, bueno, prendan las cámaras, los que puedan, los que no puedan, no hay problema. Una hojita en blanco, lápiz, hojita en blanco, lápiz, ¿están? ¿Tienen? Sí, Bueno, cuando tengan todo, avísenme, ¿ya tienen todos? sí, sí. Bien, esperen que voy a buscar el cronómetro. En un minuto, esperen que busque el cronómetro. En un minuto, vamos a hacer el juego del año pasado, no sé si se acuerdan, que se llama Letras Revueltas. Yo pongo un montón de letras, ¿se acuerdan? Un montón de letras. De todas esas letras tienen que crear palabras. Acuérdense que las palabras que pueden crear pueden ser con todas las letras, con algunas de esas letras, o sea, con dos letras ya es una palabra, si se forma, ¿no? Eh, la idea es que en un minuto puedan crear la mayor cantidad de palabras posible, pudiendo formarla con la cantidad de letras que ustedes deseen, ¿ok? Es libre. ¿Está? ¿Se entendió? Yo pongo, ahora voy a poner las letras revueltas y en un minuto, nada, decimos manos arriba, por favor no me hagan trampa y vemos a ver quién tiene la mayor cantidad de palabras y a ver qué palabras salieron. ¿Dale? Bueno, vamos a la una. Me dicen cuando aparezca. Por favor, dígame a alguien cuando aparezca si empiezo a contar. Ahí Listo, arranca entonces. Estamos en juego. Vamos.
30 segundos. Diez segundos finales. 5, 4, 3, 2, 1. Mano arriba. Vamos. Bien, esperen que dejo de compartir, así puedo ver las caras. Ahí está. Bien. Muy bien. Bueno, a ver, empezamos. Vamos con Vane, que te veo primero, Vane. Vamos, Vane. Diga, ¿quién? Oh, espera que no tengo. Ahora que no tengo ni una virome. ¿Podés creer? Tengo un escritorio lleno de cosas, pero ninguna virome. Aguantame un segundito. Hay todo, menos virome. Ahí está. Bueno. Vamos, Vane. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Tranquilo? Sí. Bueno, Vane, decime. Bueno, mira, a mí me salió 4 palabras. Muy bien. ¿Cuáles? Política, Muy bien. ¿Cuál más? tipo, ¿Tipo? Ajá. sí, Ajá. sí, sí, pero no sé si está bien escrito. No, Y no. sí, Política. Tipo. sí, sí, No entiendo. Tisi. sí, sí, sí. T-I-C-I. ¿Y qué es Tisi? No sé. ¿Es la abreviación de Lo que pasa es que Tiziano? Eugenia tiene. Claro, pero en verdad es con Z, así que. Ah, no, hay Bueno, Tisi bueno, con está C mal. también. Hay Tisi con C también, sí, sí. Hay, Bueno. hay Tisi con C también, sí, sí. Acá tengo uno, me acuerdo, de Bernasconi, mira. Bien, te la Bueno, y acepto. la cuarta es cita. Apa. Mirá vos. O sea que vas a estar con un tipo en una cita hablando de política. Y se va a llamar Tisi. Puede ser, Puede pasar todo eso. ¿Eh? sí. Bueno, si pasa, avísame. Bueno. Decime. Y claro, soy medio divino. Che, bien, bien, Vane, gracias. Vamos con Nati. Hola, ¿cómo andas, ¿Cómo anda, Martín? Nati? ¿Bien? Todo bien. Yo, 3. Dale, ¿cuál es? Política, Sí. policía ¿Policía? y tipa. ¿Sí? Bien. Y tipa. Ajá. Sí. Muy bien, Nati. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver qué pasa ¿No? con esa policía ahí, que hemos hablado de la policía, por eso te quedó rápido la policía. ¿Eh? Política también me dijiste, ¿no? Sí, Nati. Sí, sí, también. Perfecto. Gracias, Nati. Seguimos. A ver quién más, Bricia. Solo llegué a anotar política. Bien, bueno, lo más Es muy importante. rápido su reloj. ¿Es muy rápido mi reloj? ¿O el tuyo es muy lerdo? Bueno, Vane. Yo anoté política, Sí. tipo y policía. Política, tipo y policía. ¿Dije bien? 3. Policial. Ah, policial. Tres. Bien. Muy bien. Policial, sí, usé 2 veces la L. Muy bien. No, está bien, se podía. Sí, eso no hay problema. No hay ¿Sí? drama. Sí, es libre de formar. Muy bien. Gracias, Vane. Bien, Cele, no de nada. ¿pudiste hacerlo? No sé si le estaba o no. Capaz que no sé si está. Yo hasta estaban trabajando. Estado nada más. ¿Cómo Porque yo Cele? pensé que era, puse letras al azar y después resulta que eran palabras, así que las estoy armando recién, una trampa bárbara. Pero bueno, no se entienden sus actividades rápidas. Bueno, ¿cómo Yo no? Si estoy enferma, así que. estás hecho ¿Cómo que no mierda. se Claro, entiende? Sí yo que se pensé que entiende. había que armar una sopa de letra y de ahí fue, pero no, yo no entendí. Yo puse el abecedario entero un poco más. Vos no entendiste entonces, ¿qué? No se entiende. ¿Qué? No, malísimo, malísimo. No, no, no. -0. Bueno, se le pasa nada. Yo está yo, no, yo está trabajando, ¿no? Está escuchando ahí.
Bien, y las Sí, demás, Mati, estoy trabajando. bien, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y las demás también deben estar todas complicadas, porque están todas ahí sin ver la pantalla. Bien, bueno, la idea de esto era simplemente. Euge, no, Euge, vos habías hecho, ¿no? Mati, Sí. yo lo hice. Bueno, y bueno, decime. Yo puse amor, trabajo, intervención, ley, política, organización, inclusión y calidad. ¡Pa! ¿Todo eso? ¿Pero están todas esas palabras? No, Faltando Ah. una. Que pase foto, yo no le creo. Bueno, Che, están dudando de mi capacidad, qué feo, chicas, no, no, sí. Igual, por ejemplo, le metiste un amor ahí cuando en realidad si la palabra es política, no, la M no existe, no está ahí. ¿Entendés? No. Ay, yo la pienso con amor la política. Claro, Qué lindo, la de mí. claro, vos viste la política muy amorosa, entonces le metiste un amor ahí, le tiraste. Pero no importa. Bueno, Se dan cuenta que lo hice rápido, ni cuenta me di que era una. bueno, no pasa nada. Euge, bien. La idea no era ver ni competir nada por el estilo, como hicimos el año pasado, es simplemente que puedan, digamos, quedar como algunas cosas para una palabra, como es política, por ejemplo, que quede bastante claro de qué es lo que hablamos hasta recién. Y ahí les comparto algo que nos dice la gran sabia, esperen, Mafalda, esperen, que les pase. Ahí está, escuchen, miren, a ver si ven ahí la viñeta. A ver, Manolito, una palabra que empiece con P. Tas, dice. Este es capaz de decir esa mala palabra. Política, dice Manolito. Y la dijo nomás. Bueno. Mafalda y todas sus lecciones. Bueno, y hablando de política, tenemos que hablar que hay 3 áreas de acción estatal. Esto sí es importante, no hace falta que lo anoten porque ya les voy a pasar después la diapositiva, pero es muy importante que ustedes sepan diferenciar estas áreas de acción estatal. Por un lado está la política económica, por otro lado la política de seguridad, por otro lado la política social. Nosotros creemos que la política social, sabemos que son políticas estatales, pero creemos que son las únicas. Bueno, les quiero decir que no son las únicas. El Estado tiene diferentes tipos de política y en ese sentido la económica tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con facilitar la reproducción ampliada del capital. La seguridad es controlar los conflictos internos y externos, los internos con la policía, como les dije hoy, los externos con todo lo que tiene que ver justamente con el ejército, ya sea en sus terrestre, naval o aéreo, digamos. Y la política social tiene que ver justamente con ese Estado que aparece como atenuando esa diferencia existente entre sectores sociales con intereses contradictorios. O sea, el Estado en esa política social va a estar apareciendo para tratar de que esa desigualdad, esa brecha de desigualdad sea menor. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Recuerden entonces, las políticas sociales no son las únicas políticas estatales. El Estado no solamente, o sea, no es que, vamos a poner un nombre para que se quede más claro. Alberto Fernández no es que solamente lo único que hace, y todos los diputados y senadores, es pensar en políticas públicas sociales, sino en políticas públicas económicas, políticas públicas de seguridad y políticas públicas sociales. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Antes de empezar con la definición de política social, salimos y volvemos a entrar, ¿les parece? Salimos y volvemos a entrar al mismo link, porfa. Así no me pierdo con la explicación. Porfa, ya dejo de grabar. Yo política en que alcancé a escribir, me ponía US. Y Mariana me dice que está trabajando. Bien.